Comenzaremos a describir los tipos de carácter según haya sido el transcurso de su desarrollo en la infancia. En primer lugar, tenemos el drama esquizoide, que puede surgir antes de nacer, en el vientre materno, al nacer o poco después del nacimiento. El tema que define al esquizoide es la seguridad. Su experiencia primaria es de inseguridad, miedo y amenaza. Tal vez por haber tenido una experiencia cercana a la muerte durante el nacimiento, tal vez por tener una madre hostil o reservada. Su sistema de creencias expresa algo así como: aquí no estoy seguro, no me puedo sentir seguro o no soy bienvenido. Su sensación básica le dice que el mundo no es seguro, sino peligroso y que en cada momento puede ocurrir una catástrofe. El esquizoide se siente lejano y extraño como un ser de otro mundo. Sondas que expresan lo que para el esquizoide podría ser un alimento psicológico serían: aquí te puedes sentir seguro, nos alegramos de que estés aquí, tienes derecho a estar aquí, eres de los nuestros, eres bienvenido. La estrategia del esquizoide, es decir, la reacción del esquizoide a este tipo de sentimientos, es intentar retirar su energía del mundo que le rodea y replegarse dentro de sí mismo, como un animal que simula estar muerto ante un peligro. Queda cortado el contacto con el mundo. El esquizoide vive solo en su propio mundo. La persona que lleva siempre su energía hacia adentro tendrá los pies y manos frías. Y así llegamos al punto en el que se reflejan en el cuerpo este sentimiento primario y su reacción. Todo el cuerpo da la sensación de estar poco vivo y tenso. Sobre todo en las articulaciones se notarán muchas tensiones. Las tensiones en el área del cuello y la nuca dividen la cabeza y el cuerpo y rechazan el pánico y el miedo primario. La respiración es superficial y se ve dificultada por grandes tensiones en la zona del diafragma. Muchas veces se tiene la sensación como si fuera a estallar una bomba, porque por supuesto el esquizoide no puede mostrar y sacar sus sentimientos. El mundo es demasiado peligroso para ello. Sin embargo, con frecuencia no percibirá todas estas tensiones, ya que su conciencia se ha desplazado del cuerpo a la cabeza. En términos de energía, el esquizoide vive como un globo de gas que pende de un hilo. Toda la energía se va a la cabeza y los mundos propios de esta. Un buen ejemplo de energía esquizoide sería un experto en ordenadores que vive solo, que al desayunar ya no percibe lo que come por estar ya pensando en el nuevo sistema en el que está trabajando, que luego va al trabajo sin mirarle a los ojos a nadie, que se sienta de su ordenador para comunicarse con este durante todo el día. A esto se le suma una gran tensión alrededor de los ojos. Con todo este miedo y esta amenaza en el cuerpo no puede percibir el mundo con claridad, porque el contacto ocular trae consigo tensión y miedo. De esta forma nos podemos imaginar un grupo de esquizoides en el que nadie mira al otro, cada cual está sentado en una esquina, leyendo, meditando o pensando en las musarañas. No hay contacto corporal, nadie toca al otro. Todo lo negativo tiene también una parte positiva. Toda debilidad se puede convertir en fuerza. Este también es el caso del esquizoide. Se le podría definir como creativo, porque el que quiera ser creativo tiene que abandonar el mundo para poder zambullirse por completo en su mundo particular. Pero lo que le dificulta la vida es su desarraigamiento con el mundo y la sociedad. Por ello, una meta para la terapia sería mejorar el contacto con el suelo, aumentar en general su sensación corporal y conectarle de nuevo con su cuerpo. En una terapia más larga se le podría hacer consciente de todos sus miedos y las tensiones corporales que van unidas a ello. La meta sería, en fin, una sensación profunda de seguridad y alivio, es decir, un sistema de creencias como el mundo es un lugar seguro.
Casi todo el mundo tiene en sí rasgos esquizoides, sin que por ello el tema del miedo tenga que ser su problema principal. Estas mismas sensaciones se pueden experimentar a veces bajo el efecto de drogas o en situaciones concretas de estrés. Intenta meterte de lleno en este carácter esquizoide que hemos descrito y sentir cómo es tu sensación interna. Con esta descripción, no pretendemos reconocer a los llamados tipos esquizoides, sino sensibilizarnos hacia esa energía esquizoide, que puede aparecer de vez en cuando en nuestra vida, en una situación o comunicación concretas, y también durante nuestras sesiones de focusing. Sentirse amenazado e inseguro, estar como congelado y no respirar. La energía se retira hacia adentro y todo parece diluido y confuso. No pertenecer y ser extraño. Algunos cuadros surrealistas expresan muy bien esta sensación. El carácter oral. Si te imaginas que los diferentes caracteres están paseando ante tus ojos, los podrás reconocer por las sensaciones que suscitan en ti. Cuando pase el esquizoide notarás pronto sensaciones de poca claridad y confusión durante la conversación. Te sentirás contagiado por los sentimientos del esquizoide. Quizás tú también terminarás mirando hacia atrás con miedo. Si ahora te cruzas con el carácter oral, lo reconocerás porque sacarás el monedero y le darás una moneda. Esto es lo que suscita en ti la persona oral, compasión y deseo de ayudar. El oral ha organizado toda su personalidad de manera tal que, de forma no verbal, está solicitando a los demás que lo ayuden y apoyen. Su tema es el alimento en su sentido más amplio, todo lo que tenga que ver con recibir y con satisfacer necesidades. Su sentimiento primario es, no lo consigo y no recibo lo que necesito. Sondas con las que se podría trabajar. Puedes conseguirlo, recibes todo lo que necesitas, no te voy a abandonar, el cosmos se ocupa de ti. Todo esto lo tendrá que negar, esta no es su verdad. Vive en un mundo de carencia en el que nunca recibe lo suficiente. Y esta también ha sido su experiencia más profunda en la infancia. Su drama viene en segundo lugar, inmediatamente después del drama esquizoide. El bebé oral está en la cama y grita, necesita algo y nadie acude. Quizá no esté la madre o la alimenta según un horario fijo. El caso es que el bebé no recibe lo que necesita. Grita y grita hasta que por fin se resigna. Y este también es su sistema de creencias más profundo, con el que va por el mundo el carácter oral. El mundo es un lugar en el que nunca se recibe lo que se necesita. Esto también se refleja en su cuerpo. El pecho está hundido, el estómago algo hacia afuera, las rodillas curvadas hacia atrás para que por lo menos lo sostenga su esqueleto, y la cabeza está algo inclinada hacia adelante. Todo su cuerpo expresa, pero si nada tiene sentido. Resignación. Y si alguna vez adoptas esta postura, comprobarás que realmente hay algo que no obtienes suficientemente. Aire. No hay bastante respiración como para conseguir algo. Como vemos, la postura corporal va confirmando una y otra vez la vieja experiencia de la carencia, y junto a ello hay una sensación de debilidad. No lo conseguiré. Es demasiado difícil. El oral desarrolla así su personalidad, que está solicitando a los demás que lo ayuden. Ha abandonado la idea de poder conseguir algo por sí solo, y ahora se arrima a otros y hasta se apoya físicamente en ellos. Su tema principal es la satisfacción de necesidades, y todo su mundo se rige por la pregunta de ¿dónde y cómo voy a encontrarla? Buscará constantemente a alguien para que lo ayude. Siempre tendrá alguien a quien telefonear o hablar. Nos podemos imaginar al grupo oral de la siguiente forma: una gran cama en una habitación, todos bajo una manta y todos se arrullan y achuchan. ¿Quieres un poco de mi helado? Entonces dame uno de tus caramelos. Una orgía de achuchones de este tipo puede durar horas. El oral se sentirá, sin embargo, vacío e insatisfecho. Aquí podemos ver de nuevo con claridad cómo se desenvuelven los sistemas de creencias más profundos.
si todavía perdura en el interior la sensación básica, no consigo lo que necesito, entonces siempre se volverá a confirmar esta suposición, independientemente de lo que se obtenga. Porque en realidad el oral recibe mucho. Es tan entrañable y necesitado que recibe muchas caricias, pero no puede aceptarlas y sentirlas. No puede experimentar. Oh, sí, es bonito, sienta bien. Porque su sensación básica no es. Sí, la vida es un lugar donde uno recibe lo que necesita. La situación del oral es la de que está sentado ante la mesa puesta y se muere de hambre. En una relación, el oral siempre preguntará, ¿de verdad que me quieres? Sí, te quiero. Y tras un tiempo, ¿de verdad que me quieres? Sí, te quiero, etc. Hasta que al cabo de un tiempo la pareja se harte y le diga, no, por supuesto que no te quiero. Y de nuevo se ha confirmado el sistema de creencias básico. Los puntos fuertes del oral son sus capacidades sociales. Una persona cuyo tema principal es la necesidad tiene que haber desarrollado antenas para captar las necesidades de los demás. Reaccionará de forma muy sensible hacia estos, de tal forma que el juego oral se desarrollará de la siguiente forma. Yo te doy lo que necesitas y tú me das lo que yo necesito. El oral compensado, sin embargo, se ha dicho desde muy joven, yo no sigo todo este drama de ser bebé y depender del otro. Su meta principal es la vida, es ser autárquico, independiente y fuerte. Tarzán de los monos, los corredores de fondo y los alpinistas están hechos muchas veces de esta madera. Su lema es, lo conseguiré todo, y se lo tienen que estar demostrando constantemente, para ahuyentar la sensación amenazante de indefensión y dependencia. A una persona de este tipo se le prestará la presión y el sufrimiento cuando quiera tener una relación más íntima, porque una relación solo puede ser íntima si todo está permitido. Si se esconde una pequeña parte al niño pequeño y necesitado, no puede surgir un verdadero acercamiento e intimidad. El carácter psicopático. El siguiente en desarrollarse es el carácter psicopático. Cuando un psicópata pase a tu lado, lo reconocerás porque sentirás miedo. El cowboy, que se te acerca con semblante amenazador, pistolas en ristre y pecho hinchado, ese es el psicópata. Todo su cuerpo expresa, debes temerme, soy más fuerte que tú. Su cuerpo tiene una pose de imposición, toda su energía tiende hacia arriba y tiene una mala base en las piernas y los pies. Hasta el estómago está estirado hacia arriba. El cuerpo está formado como si corriera siempre el peligro de ser oprimido y empequeñecido. El tema del carácter psicopático es el poder. ¿Quién controla a quién y quién tiene poder sobre quién? Esas son las cuestiones que le mueven. Y esta es también su experiencia infantil más importante. Alguien ejerció poder sobre él. La madre lo trataba siempre de forma autoritaria o conquistadora y lo utilizaba para sus necesidades. Su estrategia es, antes de dejarme manipular, prefiero manipular yo. Su principal temor es ser oprimido o explotado, si se muestra débil. De esta forma, serían sondas para él. Eres importante para nosotros, te respetamos, no te quiero oprimir, estoy de tu lado. Esto podría relajar al psicópata, entonces podría dejar salir algo de aire de su pecho. Le resulta muy difícil entablar contacto a un mismo nivel. Se siente más a gusto en el papel del líder. Los demás no se pueden acercar demasiado a él, esto podría tocar sus sentimientos. Su postura es mantenerme frío y no permitir que se me note nada. ¿Qué importancia tienen los sentimientos? ¿Cómo sería un grupo de psicópatas? Normalmente los psicópatas no se juntan en grupo, porque cuando hay dos psicópatas en una habitación sobra uno. Pero para imaginárnoslo bien, podemos pensar en un bar de cowboys, donde cada uno saluda al otro un poco por encima del hombro, con una palmada en la espalda diciendo, ¿qué pasa contigo? Su entonación expresa, seguro que no te puede ir tan bien como a mí.
Raras veces nos vamos a encontrar en una terapia con energía psicopática, sobre todo si trabajamos con una base de confianza y relajación, como en el focusing en pareja. En estos casos el psicópata se abrirá hacia temas que estén por debajo de él, como el oral o el esquizoide. ¿Y cuál es la fuerza del psicópata? No se deja abatir enseguida por los sentimientos y puede superar situaciones candentes. Si arde una casa, se remanga, escupe las manos y se pone a mitigar el fuego. Veamos, sin embargo, los otros caracteres. ¿Qué hará el esquizoide? Seguramente correrá confuso de un lado a otro y no sabrá dónde está. El oral correrá de una persona a otra gimiendo, por favor, ayúdenme, mi casa está ardiendo. Y no se le ocurrirá la idea de apagar el fuego por sí mismo. El psicópata cogerá e intentará mitigarlo, pero no durante mucho tiempo. En algún momento traspasará este trabajo concreto a los rígidos, de los que hablaremos luego, y los masoquistas correrán de un lado para otro gimoteando. Tenía que ocurrirme a mí. Es la tercera casa que se me quema, me lo tengo bien merecido. El carácter masoquista. El sentimiento básico del masoquista es la falta de libertad. Su vida está manipulada por cualquier cosa, por su mujer, su madre, sus hijos, su trabajo, y en general todo lo imaginable menos por él mismo. Siempre me ocurre lo peor, no valgo nada y no soy libre. La vida es dura para él, es un valle de lágrimas y por ello lleva su cruz con humildad. Una humildad no real, por cierto, porque por debajo de ella borbotea la ira. Sin embargo, esta ira debe ser ocultada y tampoco puede expresarse directamente, sino que se ha asentado en el cuerpo de forma pasiva, como un único no. Y por debajo del sufrimiento se puede intuir el orgullo por poder soportar todo esto. Sondas que expresan lo que necesita el masoquista serían: la vida te pertenece a ti, eres libre de hacer lo que quieras, también te quiero cuando eres entrometido o estás enfadado, puedes ser feliz. Cuando te encuentras a un masoquista, lo reconocerás porque te vas a enfadar. De alguna manera conseguirá enfadarte, y encima te avergonzarás de ello, porque una persona tan amable y que además sufre tanto, no debería suscitarte ira. Quizás te pisará el pie sin querer, tú dirás ¡ay!, y él te pedirá perdón lloroso y humilde. A la vez intentará limpiarte el zapato y de paso y sin querer, te manchará tu abrigo. Y si tú explotas ahora, entonces se le volverá a confirmar su sensación primaria de que el mundo es un valle de lágrimas. ¿Cómo se ha podido formar esta actitud? Al masoquista solo se le ha querido cuando era bueno y obedecía. Casi siempre se le ha manipulado y engañado, y no siempre por una madre autoritaria, sino muchas veces por una madre cálida, pero sobreprotectora, que no le daba al niño libertad ni voluntad propia. Pero al contrario que el psicópata, el masoquista no ha podido rebelarse. El miedo al rechazo de la madre era demasiado grande, y de esta forma ha ido reprimiendo la agresión y la rebelión. El masoquista ha desarrollado la estrategia de la resistencia pasiva, es decir, aguantar hasta que los demás abandonen. Un buen ejemplo de la energía masoquista es el niño al que su madre le dice que ordene su cuarto, y el niño dice, sí, lo haré. Se va a su cuarto, todo parece claro y tranquilo, pero al cabo de 5 horas no ha ocurrido nada. El masoquista es inigualable en lo que se refiere a resistencia y lucha pasiva. Su cuerpo también lo refleja, está fuertemente formado, tiene un contacto con el suelo que es casi demasiado bueno y un cuerpo carnoso y voluminoso, que parece un tronco de árbol y expresa, a mí no me mueves. Tiene la constante impresión de que le empujan desde atrás y por ello su espalda se apoya fuertemente hacia atrás. Su cuerpo lleva un constante no dentro de sí, y si le sugieres al masoquista que haga alguna cosa, lo percibirá como un golpe y un empujón y se pondrá tieso para que no pueda moverse absolutamente nada. El cuerpo masoquista siente constantemente como si hubiera una persona imaginaria tras de sí que le tira y de la que tiene que defenderse. El masoquista tiene una barrera a la hora de actuar. Le cuesta trabajo ser activo y obrar. Muchas veces sus problemas no se pueden afrontar solamente con focusing.
Tiene que aprender a expresar su enfado, a pelearse de forma distendida, a moverse y tomar decisiones, pero el focusing puede ser una buena preparación para esto. La fuerza del masoquista es la resistencia. Aguantan relaciones que otros ya habrían abandonado hace tiempo. Soporta durante años empleos en los que otros aguantarían como mucho una semana. Cuando se le tiene como amigo es para siempre, y un masoquista reformado puede tener mucho sentido del humor. Quien haya pasado por tanto sufrimiento y se haya dado cuenta de que todo era un juego inventado, ese tiene muchos motivos para reírse. El carácter rígido. Los primeros 4 dramas del carácter se forman con la primera persona de referencia, es decir, la mayoría de las veces la madre. Los últimos 2 dramas, el rígido y el histérico, se forman algo más tarde y tienen más que ver con el padre. A esta edad ya hay una cierta especificación sexual, de forma que, ante un mismo sentimiento básico, los chicos pueden reaccionar con una estrategia diferente que las chicas. De forma rígida, los chicos, y de forma histérica, las chicas. Naturalmente, esto no siempre tiene que ser tan específico de cada sexo. También hay hombres histéricos y mujeres rígidas. El tema del rígido es el rendimiento. Constantemente está activo, construye algo, soluciona problemas. No hay descanso, no hay relajación, no hay un dejarse llevar, sino esfuerzo, tensión y la consecución de algo. Pero nunca está satisfecho, no se puede sentar y disfrutar de su trabajo. Constantemente tiene la sensación, tengo que hacer más, tengo que ser mejor todavía. Su experiencia primaria es la de querer agradar a su padre, quiere ser reconocido por él, se esfuerza en la escuela, en el campo de deportes, pero su padre nunca está del todo satisfecho. ¿Por qué un bien? ¿Por qué no un notable? ¿Por qué eres el segundo de la clase y no el primero? Esto duele y forma un dolor profundo que está muchas veces conectado con la zona del corazón. No estoy bien tal como soy, no se me quiere tal como soy. Por ello serían sondas positivas para el rígido, te quiero tal y como eres, no tienes que hacer nada para que te quiera, estás bien como eres, ya no tienes que esforzarte. La estrategia del rígido es esforzarse todavía más. Solo tengo que ser un poco mejor y entonces quizás estaré bien. Y toda su vida será un único esfuerzo, pero nunca estará satisfecho de sí mismo. Porque mientras esté presente en su interior la frase no estoy bien tal y como soy, ninguna proeza, por muy grande que sea, le dará la impresión de estar bien hecha. Se siente como Sísifo, que una y otra vez arrastra la pesada piedra hacia la montaña, y cuando está a punto de conseguirlo, la piedra rueda hacia abajo y el trabajo tiene que comenzar de nuevo. Y él vuelve a confiar una y otra vez, enseguida lo conseguiré. Y por ello tiende a apoyar todo su cuerpo hacia adelante, a tirar los hombros hacia atrás y a huecar la espalda. Además tiene una presión constante en su cuerpo, como si alguien enfrente de él lo estuviera impidiendo mostrar lo que sabe hacer. En general el rígido tiene el cuerpo mejor proporcionado de todos los caracteres, porque su problema también es el último en aparecer. Pero la gran tensión de los músculos que se extiende por todo el cuerpo le dificulta la vida. En la terapia el rígido tenderá a analizar con vigor sus problemas y a quererlos solucionar con la razón. Mi mujer me ha dicho que no siento con profundidad, quiero afrontar eso. Muéstreme cómo debo hacerlo, estoy dispuesto a cualquier esfuerzo. Pero lo que necesita el rígido, por el contrario, es relajación y permiso para no tener que hacer nada. Entonces es cuando puede derretirse y abrirse a la profunda tristeza de no haber sido aceptado tal como es. Y es importante aprender de nuevo a jugar y ser como un niño, porque en su estrategia de rendimiento ha intentado demasiado pronto ser un pequeño adulto y ser reconocido como tal. El carácter histérico. La situación primaria del histérico es la misma que la del rígido. La niña pequeña no se siente aceptada por su padre, está haciendo un dibujo, se lo quiere enseñar a su padre, y éste está leyendo el periódico. En ese momento no quiere saber nada de ella y este rechazo duele. Pero la estrategia de la niña pequeña no es rendir todavía más, como lo hace el rígido, sino llamar la atención. Papá!, grita, agitando el dibujo.
Si él continúa leyendo el periódico, gritará más alto todavía, hasta que el padre esté harto y le regañe. Y entonces es cuando la sensación primaria volverá a aparecer. Se me rechaza, no se me acepta tal y como soy. Esta situación primaria también se manifiesta en la relación sexual. Cuando la niña era pequeña, papá la arrullaba mucho y la tomaba en sus brazos. Más tarde, el padre ya no reacciona tan espontáneamente, se siente inhibido. Esto no tiene por qué ocurrir en forma consciente. Basta con que el padre retenga la respiración y se contenga más al jugar con su hija. El resultado será la misma sensación primaria. Se me rechaza. Este sentimiento doloroso también se asienta en la zona del corazón, y continuamente hay un miedo latente a ser rechazado. Y la niña desarrolla una estrategia para llamar la atención, se hace notar por medio del escándalo, explica excitadamente cosas, es todo sentimiento y exageración, todo con la esperanza de ser más escuchada y aceptada. Y con esto vemos que nuestros sentimientos primarios tienen la tendencia a querer confirmarse una y otra vez. La actriz exaltada como prototipo del carácter histérico hablará de forma cada vez más excitada y chillona y agitará vehementemente sus manos, hasta que haya puesto nerviosos a todos y nadie la escuche. Y así se confirma de nuevo la sensación primaria. No le interesó a nadie y piensa, debo ser más original, escandalizar más, hasta que sea realmente insoportable. Sondas para el carácter histérico serían: está bien tal y como eres, no tienes que hacer nada para que te quiera, te veo, te comprendo, te escucho, puedes abandonarte con toda tranquilidad, yo te recogeré. Esta sensación primaria se manifiesta en el cuerpo con una separación entre la pelvis y el tronco. La pelvis suele estar desarrollada con formas adultas y femeninas, pero el tronco se ha quedado infantil. Aquí arriba está la pequeña niña herida que tiene que proteger su corazón. En el pecho está el miedo latente a recibir un golpe desde delante, es decir, a ser rechazada una y otra vez. La vida interior del carácter histérico es romántica, y esta también es la fuerza de este carácter. Tiene una gran intuición para captar ambientes y sensaciones vagas y buen talento para ser actriz. Con el carácter histérico nos solemos sentir acogidos con calor, aunque con una tensión y excitación positivas. Nunca nos aburren. ¿Podemos imaginarnos los tipos histérico y rígido en nuestro incendio de la casa? Por supuesto, el rígido amortiguará voluntarioso el fuego y posteriormente será capaz de repetir y analizar con toda precisión cada detalle de la acción. El tipo histérico se estremecerá ante la bella imagen de las llamas. ¡Qué marco para que aparezca él, la tome a ella en sus brazos y la salve!